Les doy la bienvenida una vez más al Café.tech, un espacio donde nosotros de Alura Latam compartimos sobre nuestra pasión de la tecnología y la educación. Yo soy Gaby Aguiar y como siempre estoy con mi co-host Christian Velasco. Hola, Chris. Hola Gaby, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estoy bien, feliz aquí de un nuevo episodio de nuestro querido Café.tech, Gaby, para hablar de un asunto que a mí particularmente me gusta bastante. Así que vamos a estar como pez en el agua con este asunto y creo que es un tema que todo año o a cada cierto tiempo decimos, no, ese asunto ya no sirve o no va a servir más, y creo que la realidad nos muestra diferente, ¿no? De que es una herramienta, aquí dando algunos spoilers, aunque no hay por qué hacer tanto enigma porque el título del episodio ya nos delata, ¿no? Pero en fin, vamos a hablar aquí de Excel y si aún es una herramienta, ¿no?, que vale la pena aprender en 2025. ¿Por qué es tan relevante? Y en la opinión aquí de nuestro invitado, vamos a ver, ¿no, Gaby? Si vale la pena continuar aprendiendo y estudiando sobre este asunto. Tú, Gaby, ¿cómo están tus conocimientos de Excel? Es para decir la verdad. Sí, yo creo que este tema va a servir para mí también porque, pues, muy básico, así, sé entrar en Excel y poner las celdas, pero siempre me sale algún error con la coma o el punto porque quiero hacer una suma y no se hace porque yo puse el punto y tendría que ser la coma o al revés. Entonces, como yo necesito aprender mejor Excel. Bueno, Gaby, guarda tus preguntas porque tenemos aquí a nuestro querido profesor Roberto Sabino, que va a estar con nosotros acompañándonos durante este episodio, especialista en Excel, en Business Intelligence. Y aquí por hablar un poco de su currículum, que es bastante extenso, hasta voy a intentar resumirlo para no demandar tanto en nuestro episodio. Él es graduado en Tecnología y Procesamiento de Datos, tiene especialización en mercados financieros, emprendedor, tiene su empresa Office Resolve, autor de libros sobre Microsoft Office, y disfruta crear herramientas automatizadas con VBA, con Visual Basic for Application. Ya nos va a explicar en qué consiste eso. Y es profesor de Alura y Alura Latam en cursos de Excel, Power BI, transformación digital, entre muchos otros. Aquí con nosotros, Sabino. ¿Cómo estás, Sabino? Bien, muy bien. Mejor ahora con esta invitación para participar un poco más aquí en Alura Latam. Siempre un gusto estar con ustedes y compartir un poco también con nuestros alumnos, alumnas. Entonces, ¿qué? Listo para empezarnos. Listo, Sabino. Felices nosotros de tenerte con nosotros, acompañándonos aquí para compartir conocimientos sobre Excel Business Intelligence, ¿no? Es un asunto que inclusive en estas últimas semanas hemos estado conversando bastante, comentando bastante. Y nos gusta con nuestros invitados aquí en el Café.tech, Sabino, comenzar por el principio. Entonces, coméntanos cómo iniciaste tu carrera en Business Intelligence, en Excel, bueno, y cómo se conectaron, ¿no?, la profesión y la carrera de Sabino con estas herramientas y estas experiencias. No, muy interesante. La verdad es que yo soy una persona que empezó en tecnología desde la universidad. Entonces, ya empecé eh, el curso de tecnología en procesamiento de datos, algo que hoy día ni existe más, pero en una época remota sí lo existía. Y después ya fui de lleno al mercado de trabajo y empecé a trabajar con desarrollo de sistemas. Entonces yo soy una persona de tecnología de toda la vida. Y hay una curiosidad que las personas de tecnología normalmente no tienen una buena visión de Excel, porque Excel sí que es utilizado mucho más por los usuarios de tecnología y no por los desarrolladores. Pero yo fui una persona que he hecho mi carrera en los dos lados, o sea, he trabajado mucho con desarrollo de sistemas, pero también con enseñanza de Excel y utilizaba Excel también. Pero la curiosidad mayor de todas es que la gente de desarrollo de sistemas me pedía para ayudarles con algunos contenidos de apoyo con Excel. Entonces, lo que se decía a los usuarios no utilicen en la área de tecnología, nosotros lo utilizábamos. Y una de las cosas que se puede hacer muy bien con Excel es justamente la parte de inteligencia de negocios. O sea, por ejemplo, en proyectos de desarrollo de sistemas, tú puedes tener los datos de cómo están los proyectos, cómo fueron las tareas y puedes crear tableros, por ejemplo, para saber cómo está la salud del proyecto o para hacer algunas previsiones de
cómo te puede hacer una cosa de una mejor manera u otra. Entonces, yo empecé por ahí. O sea, trabajando con Excel para proyectos y ayudando a la gente de desarrollo de sistemas a hacer sus herramientas de apoyo. He hecho un montón de cosas y por eso que me gusta tanto Excel. Perfecto. Ayudando a la gente que dice que no, no quiere utilizar Excel a utilizar Excel, ¿no? Exactamente eso. Y, Sabino, ahora que comentaste algo, ¿no? De que trabajas mucho tiempo con Excel y de la tecnología ha avanzado muchísimo, pero ahí yo me puse a pensar que Excel pues existe ya hace un buen de tiempo. Yo, por lo menos desde que nací, me recuerdo de Excel, que ya estaba ahí, y que en las computadoras, ¿no? Ya estaba ahí Excel. Y como comenté, ¿no? Yo, pues, me recuerdo de Excel desde siempre, he estado ahí, sé entrar, sé hacer unas cosas, pero pues creo que muchas personas como creen que saben utilizar Excel, ¿no? Pero no realmente saben todo lo que Excel puede ofrecer, ¿no? Y Sí. ahí me gustaría preguntarte también, ¿por qué que Excel sigue siendo esta herramienta tan importante para las empresas después de todo ese tiempo? ¿No sigue siendo una herramienta que es necesario saber, que es necesario utilizar, que las empresas aún no utilizan mucho? Bueno, empiezo diciendo que yo no puedo decir que Excel existe desde que yo nací. Desafortunadamente no puedo decir eso. Pero me parece que la principal cosa que hace con que Excel hoy día todavía sea tan importante es la facilidad de utilizarlo. Entonces, puede apoyar en muchas tareas. Excel es una herramienta que se puede utilizar para un montón de cosas. Nosotros ya hemos hablado un poco, yo y Chris, que algunas veces tenemos que hacer algo y no sabemos cómo, empezamos por Excel. Entonces abrimos Excel y empezamos a hacer alguna cosa. No sé ni si es la mejor herramienta, pero la costumbre que tenemos de utilizar Excel lo hacemos así. Y por el hecho de ser tan fácil de utilizar y tan buena herramienta, me parece, a mí, yo no sé si puedo decir eso porque como utilizo muchísimo Excel, entonces a mí me parece una herramienta muy, muy buena, pero la verdad es que funciona muy bien. Funciona muy bien y se puede hacer un montón de cosas. Y por la facilidad, entonces me parece que es muy, pero muy utilizada. Otra cosa es que Excel es de Microsoft, se conecta con Office 365, se conecta con otras herramientas, se conecta con datos, se conecta con Power BI. Entonces, que es una herramienta muy, con mucha conectividad. Esto también hace con que sea una herramienta muy utilizada. Y además de todo, el hecho de que ya existe Excel hace mucho tiempo, entonces las personas están acostumbradas a utilizar Excel. Las empresas están acostumbradas a utilizar Excel. Entonces me parece que va un poco por ahí por qué es tan utilizada. Y yo sigo recibiendo la pregunta, Sabino, pero hoy, 2000, ya hace tanto tiempo, entonces, 2020, 21, 22, todo el año sigue siendo importante aprender Excel. Sí, yo diría que la verdad, hoy día Excel no es más una herramienta que se tiene que conocer, pero es como casi una habilidad blanda, o sea, es algo que tú tienes que ser resiliente, tienes que saber de comunicación, tienes que trabajar en colaboración con el equipo y tiene que saber Excel. No es como conocer una herramienta, sino que algo que está en el día a día del profesional. Por eso, Gaby, ojo, que tú tienes ahí que aprender un poquito más, ¿eh? Así es, Sabino. Y para meterle más presión a Gaby, yo creo que vamos a comenzar a decir, nadie te va a contratar por tu conocimiento de Excel, pero puede que tu trabajo peligre por tu conocimiento en Excel. Sí, exactamente. Obviamente, conectando mucho con el día a día y el contexto de cada profesional. Pero yo creo que igual el otro día lo comentamos, algo parecido, Sabino, ¿no? O sea, a nadie, o por lo menos yo no conozco hoy actualmente ninguna vacante que te diga analista en Excel, ¿no? O sea, ese no es el objetivo de la vacante. Nadie contrata nuevamente para únicamente hacer Excel, pero ya es una herramienta que está como que, o un conocimiento, una competencia como que está explícita, ¿no? Así como para muchas empresas más internacionales el inglés es como, ya no es un diferencial, lo dan por explícito de que tú lo sabes, puede que no perfectamente, pero que te defiendes.
Yo creo que el Excel está pasando a ser parte de esas herramientas, de esas competencias. Lo mismo con Internet, ¿no? A nadie, si imagínate, te van a contratar y te digas, no, yo no uso Internet, no está aquí en mis competencias. O sea, no hay forma de que actualmente te contraten en una empresa, sea home office, sea remota o no. Y bueno, y si vas a trabajar, lógicamente, con tecnología, con informática, con un computador, difícilmente que me parece que están caminando hacia eso o muy cerca de eso, ¿no? Y es una herramienta que evidentemente puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, ¿no, Sabino? Y me gustaría que desconstruyamos eso, ¿no? Porque a veces queda muy abstracto, pero ¿qué tiene que ver Excel con decisiones, ¿no? ¿Por qué esa relación? Bien, bien. Interesante porque el concepto de inteligencia de negocios, yo siempre digo eso, es un concepto que algunas veces el nombre nos dice más sobre negocios y la práctica nos dice más de datos. Y algunas veces uno que está acostumbrado a manejar inteligencia de negocios piensa que es todo muy técnico y uno que conoce los conceptos piensa que es todo mucho de negocios, cuando la verdad es justamente la unión de las dos cosas, el conjunto de las dos cosas. O sea, ¿cómo yo puedo sacar informaciones de los datos que yo tengo? Entonces, empiezo por cuáles son los datos que yo tengo y ahí entra Excel, ahí empieza a entrar Excel. ¿Por qué? Porque muchas empresas ya utilizan las planillas para un montón de cosas. Entonces, los datos están ahí. Muchas veces los datos ya están en Excel. Otras veces nosotros podemos sacar informaciones de un banco de datos, de una aplicación y ponerlos en Excel y empezar a manejarlos. Entonces, Excel, me parece que la conexión más fuerte son dos. Uno, muchas cosas ya están en Excel. Entonces, la gente ya está manejando Excel y los datos están ahí, no se puede perder. Y el dos es que cuando los datos no están en Excel, Excel te va a ayudar mucho a manejar los datos, algunas veces de una manera más sencilla que una otra herramienta un poco más especializada. Entonces, que casi todas las personas son capaces de manejar, por lo menos de manera sencilla, los datos en Excel. Entonces, ahí se conecta con la toma de decisiones. Sabiendo qué tiene que ver datos con toma de decisiones. Y ahí que viene justamente la magia de Business Intelligence, de inteligencia de negocios, que es, algunas veces tomamos decisiones por instinto, por intuición, por algo que nos parece, por algo que estamos charlando, pero los datos algunas veces nos dicen cosas distintas. Y cuando eso pasa, probablemente las decisiones basadas en datos son mejores. Son mejores porque tienen que ver con la realidad. Ni siempre, y aquí voy a abrir un paréntesis que normalmente yo no digo porque puede quedar un poco técnico de más, pero nuestro cerebro tiene un poco de dificultad de trabajar con mucha información. Entonces, ¿qué hace naturalmente? Reduce la cantidad de información, reduce la complejidad y toma las decisiones por la parte más sencilla. Ahí que cuando manejamos datos, podemos hacer con que los datos se queden más fáciles de analizar porque los organizamos, los transformamos y eso nos posibilita tomar las decisiones con algo un poco más sencillo, pero que ya se viene trabajando en Excel, por ejemplo, para traer, vamos a decir, algo que tenía ahí un montón de informaciones, yo puedo poner en una línea del tiempo y ver cuál es el comportamiento de alguna cosa a medida que el tiempo pasa. Entonces, se queda más fácil para que nuestro cerebro pueda entender la información y hacer la mejor toma de decisiones. No sé si quedó muy complejo, pero es por ahí, me parece. No, súper, porque, ok, yo entendí, súper entendí, pero ahí me gustaría saber un poco más en la práctica, porque, ok, hablamos de datos y las empresas pueden utilizar Excel para manejar sus datos, hacer la gestión de los datos, pero porque yo pienso en Excel, pienso mucho en planilla. Y ahí pienso, hay más cosas como sería solamente poner los datos en planillas, ¿qué más se podría hacer? Y si tienes algún caso real que podrías comentar como así, de cómo una empresa ha utilizado Excel para optimizar su gestión, sus datos, algo así para que como realmente pueda entender algo más visual así. No, totalmente.
Sí. Ejemplo, nosotros tenemos en RH, por ejemplo, informaciones de las vacaciones de los empleados, por ejemplo. Cuando organizamos en Excel, podemos poner, por ejemplo, un equipo y organizar de una manera que sea posible ver cuáles son las sobreposiciones, cuáles son los momentos en que, por ejemplo, hay dos empleados que quieren planear sus vacaciones en la misma fecha. Este tipo de cosas nos facilita mucho. ¿Por qué? Porque si además de planilla, entonces vamos a pensar que la planilla es cómo nosotros organizamos los datos. Pero además de planilla, Excel nos va a traer posibilidad de utilizar, por ejemplo, Power Query, que nos va a ayudar a manejar datos. Funciones que nos van a ayudar a ver si tenemos, no sé, X días laborales entre una fecha u otra, hacer sumas, hacer estadística, hacer promedio, un montón de cosas. Excel también nos va a posibilitar hacer automatización utilizando VBA, que es el lenguaje de programación que tiene Excel. Entonces, que la base, que es la planilla, la verdad, la base de uso de Excel es la planilla, que son datos organizados. Pero por encima de eso se puede hacer un montón de cosas. Y ahí tenemos el uso básico o avanzado de Excel. Por ejemplo, uno para utilizar VBA necesita de un conocimiento un poco más avanzado. Aunque hoy día, después podemos hablar un poco de eso, aunque hoy día con inteligencia artificial algunas veces es posible utilizar VBA sin saberlo mucho, porque la inteligencia artificial ya nos ayuda. También podemos decir que Excel tiene hoy el Copilot, que es una inteligencia artificial que sabe leer los datos y, por ejemplo, traer insights acerca de estos datos solamente con un prompt. Entonces, hay un montón de cosas que se puede hacer, Gaby, pero empieza por la planilla. Entonces, el conocimiento base para utilizar Excel es saber organizar datos en una planilla. Y después hay un montón de cosas que se puede hacer. No sé si contesté tu pregunta. Sí, ok, perfecto. Aí, porque essa fui relacionando y pensando como, Cris, aquella planilla que tenemos de los cursos, de las fechas, de eso todo, sería como, porque sé que hay unas funciones, yo sé que yo pongo la fecha allá y ya hace el cálculo de días y eso, entonces como, hay una función por detrás, ¿no? Sí, exactamente. Gaby, ¿sabe que esto que tú acabas de narrar para nosotros es el día a día de mucha gente? O sea, hay alguien que tiene un poco más de conocimiento de Excel, que hace una planilla con funciones, con fórmulas, que casi funciona sola y otra persona va a utilizar esta planilla. Entonces, quizás para los que están aquí escuchando nuestro café.tech, es un poco la idea de salir de ser solamente la persona que usa una planilla de alguien y empezar a crear las propias planillas para tener mayor productividad, para hacer mayor automatización, para ganar tiempo, todo eso. Sí, yo creo que el primer paso, por ejemplo, para mí sería entender cómo funciona esa planilla, porque siempre que sucede algo es como, Cris, no, no está funcionando bien aquí, ayúdame. Entonces Totalmente, creo que sería totalmente. como entender cómo funciona, porque así si algo sucede, yo misma, como es esta pérdida de tiempo, ¿no? Porque ahí tengo que ir hasta Cris para que él, si está haciendo otra cosa, tiene que parar lo que está haciendo para resolverlo. Y si yo entiendo qué es lo que está sucediendo, yo misma puedo resolverlo, ¿no? Totalmente. Vamos a hacer un corte de ese trecho de Sabino y se lo voy a mandar a todo el equipo aquí, Sabino. Sí. Excelente. Y bueno, una forma, ¿no? Es aquella de imputar, de insertar los datos en una planilla, ¿no? Muchas personas lo utilizan hasta como una mini base de datos, vamos a llamarlo así, ¿no? Que vas creando las informaciones ahí. Pero existe la otra forma de utilizar Power Query para conectar con diferentes fuentes de datos y para hacer aquel proceso de TL, ¿no? Extract, transform and load, extraer, transformar y cargar. Me gustaría que ahí demos un doble clic, Sabino, que quizás ese sea uno de los grandes potenciales de Excel, que muy pocas personas lo conocen, pocas personas lo usan, ¿no? Y te diría que inclusive
personas que hasta ya lo utilizan hace mucho tiempo, quizás hacen algo de una forma que actualmente existen alternativas más eficientes de hacerlas. Entonces, explícanos un poco con qué tipos de datos puedo trabajar en Excel. Lógicamente, sin entrar mucho en detalle técnico, cómo funciona Power Query, cuál es la gran ventaja de utilizar Power Query en estos procesos. Claro. Power Query es, bueno, el nombre dice consulta poderosa, vamos a decir aquí en una traducción libre. Y la verdad es que nosotros tenemos un montón de conectores distintos que se puede conectar con distintas formas de base de datos. Se puede conectar en bases de datos directas de una aplicación, por ejemplo. Esto ya diría que es un poco más avanzado. Se utiliza mucho conectar con archivos TXT en el formato CSV, porque una de las maneras más utilizadas para exportar informaciones. Entonces, si tú tienes una página web, una aplicación, normalmente, si tú vas a exportar informaciones, probablemente va a utilizar o ya el formato Excel o el formato CSV. Entonces, Power Query nos posibilita desde una hoja de cálculo, desde una planilla, conectar con una fuente de datos, extraer los datos, pero no es abrir esta fuente de datos, no es manejar esta fuente de datos, sino que conectar y extraer informaciones. O sea, voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que nosotros tenemos un informe semanal que exporta informaciones y tenemos allí un archivo. Este archivo vamos a poner en una carpeta y vamos a extraer estos datos para manejarlos en una hoja de cálculo. Cuando nosotros tengamos un archivo actualizado de la próxima semana, podemos poner este archivo en lugar del primero y tener ya en Excel Power Query haciendo la extracción, pero actualizar todos los datos automáticamente. O sea, si yo agarro este archivo y lo abro y lo grabo, después yo estoy haciendo de una manera que tengo solamente la información de este archivo grabado. Pero si utilizo Power Query, entonces siempre que yo tenga una actualización en mi fuente de datos, toda mi hoja de cálculo ya se va a actualizar automáticamente, sin necesidad de utilizar VBA, sin la necesidad de utilizar un montón de funciones. Y esto sí que es una ventaja muy fuerte, principalmente para uno que está trabajando ahí un poco con análisis de datos, porque eso se puede hacer para un montón de tipos de fuentes de datos y se puede entonces automatizar este análisis sin que se tenga que a todo momento actualizar la hoja de cálculo per se. Entonces, me parece que es una de las funciones más interesantes para uno que trabaja un poco con análisis de datos. Y, Chris, hay un punto aquí. Nosotros algunas veces hablamos de análisis de datos y la gente piensa que es algo súper avanzado, que pocas personas van a hacer, pero la verdad es que un montón de gente que nos escucha en este momento hace análisis de datos porque maneja planillas y manejar planillas en la mayor parte de las veces es hacer análisis de datos. Así es. El hecho de colocar un filtro, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el registro más antiguo en esta base? Si eso lo haces con filtro, ya estás analizando los datos. Perfecto. A veces un gráfico simple de barras, ¿no? Que hacerlo es simple, ¿no? Pero obviamente aprender a sacarle, extraer valor de eso es donde está el punto importante en manejar Excel, ¿no? Y aquí voy a intentar colocar todo ese proceso en algo práctico, Sabino, y ahí tú me corriges si estamos yendo por el camino correcto. Entonces vamos a decir que en una empresa utilizan SAP o algún ERP, ¿no? O Salesforce o algún CRM, algún sistema, y normalmente estos sistemas exportan un archivo TXT o un archivo CSV, ¿no? Aquel archivito para transportar o para exportar datos. Y vamos a pensar aquí con equipo de ventas o una persona que trabaja, un analista de ventas, trabaja, un vendedor que trabaja analizando sus datos allá en el equipo de ventas, necesita actualizar su reporte todos los lunes, todas las ventas de la semana pasada. Se va al ERP, llámese SAP, llámese Salesforce o cualquier sistema que utiliza,
todas las semanas tiene que extraer un CSV actualizado de las últimas ventas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con Power Query puedo crear un flujo una única vez, ¿no? Y cada vez que actualice mi archivo necesito estar y construir todo de cero, que eso me puede demandar mucho tiempo o ser un trabajo repetitivo que no me agrega valor. Entonces construyo el ETL, el flujo, una sola vez y todas las semanas esa persona de ventas solo necesita extraer el CSV y colocarlo en una carpetita que el reporte o el análisis que hizo en Excel se va a actualizar solo. Sería más o menos eso, ¿correcto? Exactamente eso, y ahí podemos incluso detallar un poquito que uno puede preguntar, pero ¿qué voy a hacer con el archivo además de abrir? Algunas veces tú tienes que sacar, por ejemplo, una columna que no te interesa, algunas veces tú vas a crear gráficos que son de estos datos actualizados, algunas veces tú vas a tener, por ejemplo, que transformar una fecha de un formato a otro, algunas veces tú vas Ese es a muy tener común, que ¿no? hacer Sí, Fecha totalmente. en formato gringo, americano, que el mes colocan Exactamente. primero. Y... Exactamente. O hacer, por ejemplo, hacer una agrupación por mes o por alguna cosa así. Entonces, todos estos pasos que se puede ejecutar desde una base de datos, tú ya los vas a dejar listos. Y cuando tú actualices la fuente de datos, automáticamente ya va a tener todos tus análisis ya también actualizados. Entonces, es justamente eso. Y sí que cuando empezamos a utilizar, vemos un valor increíble en utilizar Power Query. Excelente, Sabino. Y ahora si podemos hacer un doble clic en VBA, ¿no? Primero, ¿qué significa? ¿Con qué se come eso, Sabino? ¿Para qué nos ayuda? ¿Y cuál es vamos a decir así, la gran evolución que podemos tener ahora utilizando inteligencia artificial? Muy bien. VBA es Visual Basic for Applications, es un lenguaje de programación basado en un lenguaje que es el lenguaje en Basic de Microsoft y nos permite hacer programación en Excel. ¿Qué podríamos hacer con esta programación? Podemos hacer casi todas las cosas que hace Excel de una manera automatizada. Entonces, vamos a imaginar que tenemos que hacer un proceso con algunos pasos, tenemos que abrir una hoja de cálculo, tenemos que actualizar alguna cosa, tenemos que marcarlo, hacer un formato, alguna cosa así. Vamos a tener que hacer esto un montón de veces con informaciones que también se tienen que actualizar. VBA nos va a permitir hacer una automatización para que con un clic de botón hagamos esto todo de una sola vez. Es verdad que hay algunas cosas que se puede hacer o con Power Query o con VBA y algunas veces uno está más acostumbrado con una cosa u otra y termina por utilizarlo. En mi caso, por ejemplo, yo muchas veces empiezo a hacer alguna cosa con VBA y después percibo que no es necesario porque yo estoy tan acostumbrado a utilizar VBA que algunas veces empiezo a hacer y después, bueno, podría tener utilizado esta función o esta funcionalidad de Excel. Pero la verdad es que además de eso, VBA nos permite hacer algunas cosas que no se puede hacer sin utilizar VBA. Que es, por ejemplo, vamos a decir que tenemos que automáticamente abrir una hoja de cálculo que está en una carpeta, extraer algunas informaciones básicas y ponerla en un correo y enviar para alguien. El VBA nos permite hacer este tipo de cosas, incluso salir, quedar un poco fuera de Excel. ¿Por qué? Porque VBA sirve para todas las aplicaciones, todos los aplicativos de Office 365. Entonces, sí puede manejar Excel, PowerPoint, Outlook. Entonces, tú puedes hacer integración incluso entre las herramientas. Hay algunas cosas ahí un poquito más avanzadas que solamente se puede hacer con programación y VBA también nos permite hacer eso. Yo diría que hay algunas empresas que podrían dejar de crear una solución tan compleja con sistemas y todo y utilizar VBA para automatizar algunas cosas que ya van a pasar por Excel. Y ahora,
el punto de inteligencia artificial es, como nosotros ahora tenemos inteligencia artificial y VBA es un lenguaje que ya existe hace mucho tiempo, hay mucha información en la Internet, hay mucha información en las bases de datos de las inteligencias artificiales, de manera que las inteligencias artificiales programan muy bien en VBA. Y hay incluso cosas sencillas que quizás no sería necesario hacer un programa en VBA, pero queda más fácil porque la propia IA puede hacer de manera rápida, tú puedes utilizar, no necesita conocer mucho, entonces también es una salida, o sea, empezar a utilizar VBA para cosas un poco más sencillas, pero que se puede hacer mucho más rápido. Tenemos aquí en la plataforma un montón de posibilidades y de ideas para eso, pero la verdad es que cuando uno empieza a utilizar un poco más de Excel, empieza a tener algunas barreras y estas barreras normalmente se puede transponer con VBA. Ok. Bueno, es que para mí, ¿no? Ustedes dos son ya hay dos cracks de data science, tecnología, y yo aquí ahora necesito hacer una pregunta un poco más principiante para entender Volvemos un algo. pasito atrás. Ajá. Tanto VBA como Power Query, que estábamos hablando antes, porque ya comentaste que VBA puede ser utilizado en otras herramientas del Office, ¿no? Pero son cosas que están dentro de Excel o son cosas que tienes que instalar afuera. ¿Cómo es? ¿O ya están dentro y solo hay un botón como quiero utilizar eso? ¿Cómo funciona eso? Buenísima pregunta. Yo voy a decir así, de una manera sencilla, la versión actual de Excel, sea 365 o la última versión, ya está adentro de Excel, tú no necesitas hacer nada. Si tú estás con una versión un poco más antigua, puede que, por ejemplo, para Power Query sea necesario instalar un complemento. Pero vamos a decir que eso ya sería para una versión un poco más antigua, como la 2010, por ejemplo. Entonces, no voy a decir que no, pero hoy día ya está dentro de Excel tanto el VBA cuanto también Power Query. Ah, ok. Entonces ya está ahí, ya podemos solo abrir y utilizarlo. Como si ya sabes Sí, a utilizarlo, solo ahí, no tienes que instalar nada y ya lo de una utilizas. manera sencilla, la idea de Microsoft es que sea lo más fácil posible, hacer con clics, no necesita hacer tanta cosa. Claro, VBA. Nosotros también tenemos recursos para utilizar inteligencia artificial, para utilizar grabar macro, que es como grabar las acciones que tú estás haciendo y el propio Excel va a generar el código. Tú no necesitas hacer el código, entonces también hay eso. Pero la idea de Microsoft es siempre dejar las cosas lo más fácil posible de utilizar. Ok. Wow, qué mágico. Y ahí hay una otra pregunta aquí, pero yo quería cambiarla un poco. Ya es un poco más filosófica, no es tan técnica. Que es como, ¿cómo nosotros podemos? Porque hay muchas empresas aún, y muchas personas, yo una de ellas, confieso, que aún utilizan su intuición, hasta comentaste un poco de eso, ¿no? La intuición para poder tomar decisiones y no tanto analizar los datos, ¿no? Y ahí lo que quería saber es cómo ves que podemos hacer este cambio del chip, de qué nos puede ayudar para cambiar el chip, para decir, no, ya no voy a utilizar mi intuición, sino que voy a ir aquí y analizar esos datos que tengo. ¿Crees que las empresas, no sé, o las personas tienen miedo? ¿Crees que eso es muy difícil? ¿Cómo ves que impide que de utilizar la intuición nosotros vayamos a analizar los datos para poder tomar mejores decisiones? A mí me parece, Gaby, que es necesario empezar. Explico. Si tú no empiezas a utilizar análisis de datos, mirar los datos, comprender que los datos te pueden ayudar, siempre va a parecer algo muy complejo. Porque hablar de análisis de datos, si yo hablo a alguien de análisis de datos, probablemente la persona va a decir, no, no quiero algo tan complejo. Pero la persona no sabe qué es análisis de datos, no ha hecho análisis de datos y ya me está diciendo que es tan complejo. Entonces, me parece que la cosa más importante, Gaby, es empezar, tanto para las personas cuanto para las empresas. Otra cosa es conocer qué es análisis de datos. Mucha gente que utiliza Excel ya está haciendo análisis de datos, aunque no lo sepa.
Entonces, esto también es importante. Ahora, empezar a tomar decisiones basadas en datos es algo que uno tiene que acostumbrarse. ¿Por qué? Porque algunas veces la decisión es diferente de lo que te parece. Voy por un ejemplo del día a día, no voy a utilizar ejemplos de empresas. Vamos a decir que nosotros tenemos que elegir cuál va a ser nuestro desayuno. Me gusta una cosa, me gusta queso, me gusta eso, me gusta leche o lo que sea. Ahora, si yo empiezo a mirar el valor nutricional que tiene cada uno de los alimentos y empiezo a saber cuáles me van a hacer más bien, cuáles me van a traer algunos problemas, yo puedo crear un desayuno que sea más saludable. Incluso yo puedo buscar que sea también algo que me gusta. Pero si yo no utilizo los datos nutricionales, cantidad que tiene de los nutrientes, cantidad de calorías que me va a aportar, yo no voy a poder tomar la mejor decisión de cuál es el mejor desayuno para mí. Entonces, para las empresas es la misma cosa, o sea, algunas veces uno está acostumbrado a tomar las decisiones por intuición, y tomar las decisiones por datos algunas veces puede generar como una incomodidad. Pero yo voy a hacer eso, no me parece que es la mejor decisión. Pero después de utilizar datos, uno va a percibir que las decisiones son mejores. Seguro que son mejores. Bueno, complementando ahí un poco, la pregunta no fue para mí, pero trayendo un poco la experiencia también, diría que no es del todo errado utilizar nuestra intuición, ¿no? Yo creo que ¿cuál es el problema? Es cuando solo utilizas la intuición o ni siquiera intuición, es simplemente un desconocimiento de las cosas, ¿no? O una falta de información para tomar alguna decisión. Y también veo como un problema aquel líder o aquella persona que solo toma basada en datos, ¿no? Porque en algunas situaciones es difícil tener el 100% de la información, ¿no? Inclusive, si no me equivoco, no sé si es Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, alguno de estos grandes CEOs de empresas, que ellos dicen, cuando yo siento que tengo el 70% de la información que debería tener para tomar una decisión, el otro 30% es mi intuición, ¿no? O sea, porque como trayendo, difícil vas a tener el 100% de los datos o 100% de todas las informaciones, y que también la intuición en muchas situaciones también es válida, ¿no? Entonces creo que no hay que simplemente sustituir una por la otra. Entonces creo que ese es un punto sí, importante que me gustaría destacarlo. Y el otro es que también existen muchas empresas, liderazgos, quizás aquellos más tradicionales, que ellos también ya tomaron su decisión, basada en intuición, basada en lo que más les conviene, más les interesa o lo que ya están acostumbrados a hacer, ¿no? El año pasado yo decidí así, este año voy a decidir así, de aquí a los próximos 10 años probablemente mi decisión no va a cambiar. Muchas veces ellos quieren ver los datos únicamente para confirmar su decisión, ¿no? Para validar si qué tan lejos de la realidad está la decisión que tomaron o que van a tomar, ¿no? Y no necesariamente para ayudar a tomar la decisión, ¿no? Entonces, solo trayendo contrapuntos de que aquella empresa que se dice data driven, ¿no? Direccionada por datos, ni siempre es así. Y que yo diría que es más, como Sabino lo trae, ¿no? Una cuestión de hábitos, ¿no? De acostumbrarse a mirar los datos, de tener aquella capacidad de abrir una planilla, hacer un gráfico, ¿no? No necesita ser un científico de datos para hacer esto, ¿no? Yo creo que ahí es donde queremos traer esa concientización, ¿no, Sabino? O sea, una frase, ¿no? Un término que me gusta bastante es el Self-Service BI, ¿no? El Self-Service Business Intelligence. O sea, que las personas tengan la capacidad de ser autónomas e independientes lo suficiente para que agarren un CCV, agarren un TXT, puedan mínimamente extraer valor de ahí para aportar a su intuición
o para validar que la decisión que ya tomaron qué tan alejada está de la realidad o no, ¿no? Entonces, yo Sí, creo sí. que para mí eso es lo que agrega gran valor en la capacidad de que las personas aprendan a utilizar Excel o hojas de cálculo en general. Ujú. No, ¿verdad? E incluso así muchas veces, Chris, como tú mismo has dicho, cuando las empresas o las personas empiezan a trabajar con datos, no van a quitar totalmente la intuición. El problema me parece cuando las decisiones son basadas en la intuición, pero sin um, cualquier tipo de ayuda o que la propia persona no sabe muy bien qué tiene que hacer y la intuición es por encima de informaciones que no aportan nada. Entonces quizás tener datos para que utilicen, y ahí esto es para otro café, no sé si es punto tech o más filosofía, pero intuición muchas veces es nuestro cerebro trabajando de una manera que nosotros mismos no sabemos cómo. Entonces no es solamente una intuición, sino que hay todo un funcionamiento del cerebro, solamente que es tan rápido que nosotros no sabemos exactamente cómo pasó. Y cuando tenemos datos, esto queda más fácil. Entonces estoy de acuerdo contigo. Excelente, Sabino. Y bueno, para las personas que quieren aprender o para aquellas personas que aún saben un poco, pero no utilizan Power Query, no utilizan VBA, no conocen todas las funcionalidades, ¿cuál sería esa recomendación, Sabino? ¿Y cuál camino tú sugieres, no, para una persona que quiere, en fin, entender más de Excel, sacarle valor y obviamente tomar mejores decisiones? Bueno, no sé, puedo indicar mis cursos de Alura Latam, puede ser, no sé, no sé, así es muy obvio, pero sí es quizás el primer paso que me viene a la cabeza. Claro que hay un montón de cosas que uno puede hacer. Ah, me parece que una buena cosa es empezar a tener las dudas, o sea, si uno hoy utiliza solamente Excel para unas cositas sencillas y no sabe muy bien cuáles son sus dudas, intentar hacer alguna cosa un poco más avanzada, me parece interesante. Los cursos que tenemos acá, yo he hecho un montón de cursos que tenemos aquí en la plataforma, hablamos de Excel, el básico, el avanzado, inteligencia artificial, me parece genial también, artículos, tenemos, así me parece, Cris, que la práctica siempre es más interesante. Y ahí, hablando un poco de los cursos que hacemos aquí en la plataforma, siempre tenemos un proyecto. Esto me parece que es la clave. Intentar hacer alguna cosa que sea concreta, que sea un trabajo, que tenga un objetivo, que tenga un resultado. Si la persona empieza, por ejemplo, voy a estudiar Excel, pero voy a saber cómo funciona cada una de las funcionalidades y después yo veo qué hago con eso. Esto me parece que no funciona. Lo más importante es tener un objetivo. Uno puede pensar, por ejemplo, me gustaría hacer una hoja de cálculo para hacer el control de, no sé, de las personas que tenemos aquí en la empresa, soy de RH y voy a hacer eso. O soy del financiero y me gustaría tener una hoja de cálculo para llegar a la información final de un indicador mensual X. Entonces, es importante crear eso y ahí sí buscar información, buscar los cursos, buscar los artículos para ahí sí poder trabajar. Otra cosa que me ocurre ahora, por lo que ha dicho Gaby, es que si uno es la persona que utiliza hojas de cálculo que otra persona está haciendo, empezar a tener un poco de curiosidad e entender cómo funciona. ¿Qué funciones tenemos acá? ¿Cómo se ha hecho este tipo de cosas? Y ahí sí es posible buscar conocimiento y buscar maneras de mejorar su conocimiento. Me parece que es un poco Perfecto, por ahí. muy bien. ¿Sabes que comentaste algo muy importante? Yo creo que eso sobre las dudas, porque
Yo creo que a veces nosotros no sabemos nada de nada sobre algo, que ni siquiera tenemos dudas. Si no vamos a dar este primer paso, ¿no? No tenemos dudas. Si alguien me dice como, Gaby, ¿cuáles son tus dudas sobre física cuántica? Yo voy a decir, no sé, porque ni siquiera sé qué es eso. O sea, la primera duda es, ¿qué es eso? Ahí a la medida que como me van a explicar, me van a decir, ah, ok, pero y eso es. Pero muchas veces ni siquiera sabemos nada de nada, que ni siquiera tenemos duda, ¿no? Sí, totalmente. Entonces necesitamos buscar ahí algunas maneras de tener dudas también. Exacto. Y pues yo estoy totalmente de acuerdo, Sabino, que nosotros, pues un primer paso muy importante podría ser tus cursos aquí en Alura Latam también, ¿no? Porque son excelentes. Y además de tus cursos, nosotros también podemos dar otro primer paso, ¿no? A las personas que quieren empezar a conocer un poco sobre esta parte de Excel también, ya aquí con análisis de datos más para la parte de negocios, que es la masterclass que vamos a tener, ¿no? Entonces aquí la masterclass de Excel también con Roberto Sabino que vamos a tener para dar este primer conocimiento, ¿no? Este primer paso en el mundo del Excel para realmente si no sabes, como comenté, ¿no? Si aún no tienes dudas porque ni siquiera sabes cómo empezar, si ni siquiera sabes qué es, entonces ahí está aquí una primera clase que puedes tener de Excel para que puedas ya ver cómo funciona, conocer un poco, adentrar en este mundo y ahí ya empezar a ver si es algo que te llama la atención, si es algo que te va a interesar y ya empezar a tener tus primeras dudas para ahí ya empezar a sacar tus dudas, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar un poco, Sabino, sobre esta masterclass. No sabía que ya podría dar unos spoilers ahí de cosas nuevas que vienen por ahí y me parece genial porque la idea es, esto de tener dudas, nosotros tenemos personas que aprenden muy bien solas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, un curso grabado en Alura Latam, genial, muy bien, y la persona aprende muy bien sola. Pero también algunas veces la persona justamente necesita de una ayuda para el momento que tenga las dudas y que se pueda apoyar en alguien, que se pueda apoyar en un equipo, en una persona. Y ahí empiezan los contenidos nuevos que estamos trayendo y me parece que son justamente para ajustar este punto de necesito de ayuda. Estoy en un proyecto, en este punto está difícil ir adelante. Entonces, no solamente la masterclass, pero todo el escenario que estamos creando para este nuevo tipo de aprendizaje nos va a ayudar mucho porque es una manera de estar más cerca de las personas, de que las personas tengan más acceso a sacar sus dudas, a despejar todas las dudas que tenga mientras trabaja con nosotros. Entonces, empieza con la masterclass, pero después hay todo un contenido de apoyo y eso me parece genial. O sea, me parece que es la manera ideal para la mayor parte de la gente aprender lo que es trabajar con Excel, lo que es trabajar con Excel enfocado en datos, lo que es saber utilizar Power Query, saber utilizar algunas cositas de VBA sencillas, pero que te pueden ayudar a tener mucho más productividad en el día a día. Entonces, yo estoy muy feliz que podemos empezar a traer estos contenidos y empezamos por la masterclass. Excelente, Sabino. Y sobre aquello que comentamos, ¿no? Ahí a lo que sabemos que no sabemos, que inclusive hay mucha gente hace análisis de datos y ni sabe que eso se llama análisis de datos, ¿no? Y a mí el conocimiento, en fin, obviamente no lo inventé yo, lo escuché y lo leí, ya ni recuerdo dónde, pero algo que se me quedó. Siempre intento pensar así, ¿no? Por ejemplo, Excel. Yo puedo crear 4 cuadrantes. Todo aquello que yo sé y todo aquello que no sé. Y dentro de cada uno de esos 2 bloques, yo lo puedo quebrar en dos cuadrantes cada uno, o en 2 bloques, ¿no? De lo que sé, hay cosas que ya sé, o sea, sé que sé en Excel. Yo ya sé hacer una fórmula de suma. Hay cosas que sé que no sé, o sea, sé que da para hacer, pero aún no las aprendí. Pero yo digo, la gran oportunidad en el mundo está en todo aquello que aún no sabemos, que sabemos, o que aún no sabemos que no sabemos. Yo sé que parece un trabalenguas,
Pero donde quiero llegar es, hay tantas cosas que ni sabemos que dan para hacer, así como Gaby dijo de física cuántica o computación cuántica, que yo creo que ahí está la gran oportunidad, no solo con Excel, ¿no? Con el mundo de tecnología, con todo aquello que queremos aprender. Yo creo que la masterclass, ¿no? La estructuramos, es una clase de una hora más o menos, donde ustedes van a ver todo aquello que da para hacer con Excel, que probablemente hoy ni siquiera sabes que daba para hacer con Excel. Entonces, Perfecto. vas a intentar entender el potencial de una herramienta para que tú digas, wow, esto de aquí yo tardo 3 horas actualmente en descargar una planilla, hacer una fórmula, necesito llamar al fulano de TI, que es el único que hace tablas dinámicas aquí en la empresa, y te vamos a mostrar de que eso no es nada del otro mundo, ¿no? Lo único que actualmente no sabes que eso da para hacer, y aquí vas a tener una oportunidad de saber lo que puedes hacer, el potencial del Excel. Sí. Y después de la masterclass hemos estructurado, y aquí quiero conectarlo con lo que Sabino dice, el Digital Skills, ¿no? Que es un programa de 8 semanas, donde el objetivo es aquello que Sabino destaca, que aprendas en compañía, que aprendas con otras personas, que aprendas con un cronograma, con un ritmo, ¿no? Yo siempre digo, varias veces me han escuchado decirlo, nuestro enemigo principal a la hora que estudiamos, principalmente remoto o online o virtual, es la procrastinación, ¿no? Porque existen 1.000.000 de otras actividades más placerosas, mejores, que nos gustan más que sentarnos frente a un computador o una tablet o lo que sea, estudiar y absorber un contenido, ¿no? Obviamente que quizás ahí está el problema, que si creo que aprender Excel es sentarme a ver un video, no es quizás la forma más eficiente, ¿no? Podrás ver 1.000 videos en YouTube y no vas a aprender Excel. Tienes que practicar, abrir el Excel, tienes que errar probablemente horas de horas haciendo un proyecto, estructurando, y de esa forma es que vas a ir aprendiendo. Y el Digital Skills es un programa para justamente eso, en 8 semanas en las que vas a practicar, vas a desarrollar no uno, varios proyectos, vas a tener una comunidad que va a estar apoyándote durante todo ese periodo, vas a tener mentorías con el profe Sabino, ¿no? Entonces, creo que va por ahí conectando un poco la necesidad, el dolor, la dificultad que hemos visto en muchos estudiantes, ¿no, Sabino? Y traer una propuesta eficiente, rápida, ¿ok? Nos estamos también prometiendo aquí que en una semana te vas a volver el super expert MVP en Microsoft, pero yo creo que 8 semanas son suficientes para una persona que ya tiene un cierto conocimiento, consiga conocer estas herramientas para que pueda sacarles mayor provecho. ¿Qué opinas, Sabino? No, así, la verdad es que es posible aprender un montón de cosas en 8 semanas, hasta en menos tiempo, pero me parece, Chris, que este punto que tú has dicho es fundamental. O sea, algunas veces nosotros ni sabemos que algo es posible de hacer en Excel. Y cuando empezamos un proyecto, en este caso un proyecto pensado para pasar por las principales funcionalidades, por las principales utilidades que tiene Excel, que es una herramienta con un montón de cosas, me parece que va a posibilitar que uno vea un montón de posibilidades, incluso para después expandir su conocimiento. Entonces, lo más bonito de esta idea de aprendizaje es tener la opción de justamente aumentar la cantidad de cosas que uno sabe que es posible hacer, aunque no que es como la persona que sabe hacer todo en Excel, pero va a tener una buena visión de todo que se puede hacer, y después es cuestión de buscar los detalles y hacerlo. Entonces, me parece que es una muy buena oportunidad de mejorar la manera como se aprende Excel. Súper. Gaby, ¿dónde encuentran las personas? Porque me parece que después de este discurso van a quedar curiosas. Algo que quería comentar mucho es sobre, me encanta este proyecto del Digital Skills, ¿no? Ese producto, porque yo lo veo que es como para personas, como para mí, es perfecto, porque son para las personas que no necesariamente necesitan estar en el área de tecnología, necesitan saber solamente de como programación, desarrollo de tecnología, sino para personas que quieren saber utilizar Excel en su día a día, en otras áreas, que son personas como yo, analistas de datos, ahora que descubrí, pero que no saben quién son analistas de datos.
y que necesitan estar ahí utilizando Excel en su día a día pero no saben qué tanto pueden hacer, qué tanto pueden profundizar, ¿no? Sus conocimientos. Entonces está ahí para nosotros que estamos en áreas, puede ser de negocios, de ventas, cosas así, pero que tenemos que saber cómo utilizar para ya no tener aquí el punto que comentamos antes, ¿no? De siempre necesitar estar yendo atrás de otra persona para que nos pueda ayudar con eso, para que pueda hacer eso en Excel. Nosotros mismos podemos resolver solitos estas cuestiones, ¿no? Y así también hacer ahí una buena optimización y gestión de tiempo y de eficiencia y toda esa otra parte. Entonces, es como, yo siento que es muy completo porque involucra ahí muchas habilidades y muchas competencias. Y perdón, Cris, se me fue la pregunta, perdón. ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde Gaby y el resto se va a inscribir? A la Masterclass y al Digital Skills, Gaby. Vamos a dejarles aquí el enlace, ¿no? Para que se inscriban en la descripción del video. Entonces ahí, Gaby, ya que te veo interesada, puedes hacer tu inscripción a la Masterclass y al Digital Skills. Y básicamente lo que van a encontrar ahí es un video, la Masterclass, ¿no? Necesitan dejar su email, van a recibir en el correo el video, que es la Masterclass, donde mostramos, estoy hablando en plural, pero es Sabino, muestra el potencial del Excel. Y de ahí les van a explicar el próximo paso, ¿no? En dicho video les explicamos, bueno, el próximo paso es ir para el Digital Skills, inscribirse en el Digital Skills. Y si tienes aquel perfil que Gaby mencionó, ¿no? Muy bien tocado, Gaby. O sea, ¿cuál persona? ¿Para quién es el Digital Skills? Para aquella persona que trabaja en recursos humanos y necesita un poco más de conocimiento, para la persona de ventas, de marketing, de finanzas, en fin, para el área de negocios. Ya Sabino comenzó diciendo, el desarrollador de software no necesariamente ve el Excel porque no lo relaciona a su día a día, ¿no? No que no pueda aprender, obviamente que puede, y hasta por tener un conocimiento más técnico quizás le sea hasta más fácil, pero no va a resolver problemas normalmente que un desarrollador encuentra en su día a día con Excel. Pero las personas de negocios, sí, ¿no? O sea, nosotros vemos la necesidad que las áreas de negocio necesitan de saber Excel. Así que si tú estás con esas dificultades, si crees que Excel es una herramienta que puede agregar valor, créeme que el Digital Skills fue construido para ti. Totalmente. Y sí que las personas que están en el día a día son las que más se van a beneficiar de este tipo de conocimiento. Así es, entonces yo estoy súper animada para el Digital Skills y así, porque yo siento que a cada Café.tech que estamos teniendo, yo estoy agregando, incrementando mi lista del PDI, ¿no? Que es el Plan de Desarrollo Individual. Entonces ya fue TypeScript, ahora Excel. Entonces, por lo menos con Excel, de ahí puedo participar del Digital Skills para mejorar mis habilidades. Porfa, te espero. Te espero por allá. Gracias, Sabino. Y bueno, para cerrar, Sabino, nosotros tenemos aquí el momento 404, ¿no? 404. Y nos gustaría saber entonces de ti, si tienes algún momento 404 que puedes compartir con nosotros, alguna anécdota, algo que te pasó, que en el momento fue como un problema, pero que después pudiste resolverlo y aprendiste algo con ese problema o este error, algo así. No, totalmente. Sabes que yo he dicho que ayudé a los desarrolladores a utilizar Excel. Y desarrolladores de software algunas veces hacen unas cosas un poquito más avanzadas y ahí tuvieran la idea de acceder a la base de datos para hacer algunas cosas un poco más automatizadas utilizando VBA y ayudé a un par de personas a hacer en ahí una automatización para sacar datos e informaciones. Bien. Lo que pasa es que no conocía mucho de VBA, entonces han hecho alguna cosa, no sé cómo, equivocada y han perdido todos los datos. ¿Por qué? Porque así un desarrollador muchas veces está ahí en el día a día y va a hacer una cosa que está como probando. Bueno, claro que después siempre tenemos un backup, siempre es posible volver, pero en este día hemos tenido un gran problema porque hemos quitado totalmente los datos de un software que estaba desarrollando y bien, esto realmente es un problema, normalmente es un problema, pero después todo se arregló.
Pero después todo salió bien, gracias Sí. a Dios. Pero no, esta parte, yo creo que este es un momento 404 un poco común que tenemos, esa parte de borrar datos. Y Sí. después como, ay no, ¿qué hice? Pero eso sucede hasta como, por ejemplo, conmigo, hace como algunas cosas como, voy a borrar aquí un documento, voy a borrar aquí esta línea de Excel, voy a borrar aquí esa cosa, no está, ¿por qué no? Y sin querer era algo importante. Totalmente. Interesante, Sabino. Gracias por compartir. Y creo que es algo muy común, inclusive un cuidado, ¿no? Para las personas que están experimentando con macros, VBA, en fin, No automatizaciones. hay control No hay, Z. no hay control Z, exactamente. Entonces, Yo siempre creo que digo ese eso es, a mis alumnos y Chris, muy bien lembrado, BBA, no hay control Z, entonces, cuidado. exacto. Si ejecutaste la acción en la macro, ya no hay, obviamente hay backup, no hay como corregir algunos problemas, pero en algunas otras situaciones, quizás si ni tú sabes muy bien lo que hace tu macro, va a ser difícil volver al estado anterior. Sí. Así que mucho cuidado, sí. Hagan con cuidado, pero no le tengan miedo a las macros. Creo que ese es el mensaje final aquí. Totalmente, totalmente. Bueno, Gaby, ¿algún otro recado? Me quedé impactada con eso. Porque es tan común, ¿no? Vamos a hacer algo, pues, no salió bien, control Z. No, wow. No, pues sí, No, pues control sí. Z es genial, pero para las macros, sí, la verdad es que cuando empezamos, y ahí solamente para que puedan quedarse tranquilos también, cuando empezamos a trabajar con macro, aprendemos que si estamos trabajando en el aplicativo Excel local en la computadora, puedes salir sin grabar. No es un problema tan grande. Si está trabajando con las grabaciones automáticas, siempre es bueno tener una copia antes de, principalmente cuando hay una automatización un poco más compleja y todo, siempre es bueno tener una copia de tu hoja de cálculo para que no quedes después sin las informaciones. Aprendemos eso algunas veces, no de la mejor manera posible, pero es así. Pero es cometiendo errores que aprendemos, ¿no? Es Sí, exactamente. equivocándonos que ahí aprendemos Totalmente. para ya no hacerlo. Totalmente. Bueno, Sabino, muchísimas gracias aquí por tu participación una vez más en nuestro Café.tech. Sabes que nos encanta tenerte aquí con nosotros en nuestras conversaciones. Tienes muchos consejos útiles, mucha información, muchos conocimientos para pasar a nuestros alumnos y nos encanta tenerte aquí cada vez que vienes y participas con nosotros. No, Muchas gracias gracias. a ustedes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, compartir un poquito de conocimiento y también aprender siempre que yo vengo por acá. Tenemos ahí cosas interesantes. Después quedamos ahí hablando con los alumnos también, alumnos y alumnas que hablan conmigo por las redes sociales también, por los contenidos. Entonces, que siempre es un placer. Estoy ahí a disposición para cafés.tech siempre que sea necesario. Muchas gracias. Y a todos ustedes que se interesaron por el tema, entonces ya saben ahí que pueden tener más, estar ahí más cerca de Sabino, tener más de su conocimiento ahí en la Masterclass y en el Digital Skills también. Entonces, si quieren ahí suscribirse, porque ahí van a estar más cerca de Sabino, van a poder ahí entrar en este mundo del Excel. Y también les invito que si aún no están suscritos, nos están viendo por YouTube, no están suscritos aún en nuestro canal, que se suscriban, compartan aquí este episodio a sus amigos, colegas, familiares que pueden tener interés también en este tema. Si nos están escuchando por Spotify, también pueden seguir nuestra playlist de Café.tech y dejar sus 5 estrellas, que nos ayuda muchísimo. Y también encontrarnos en nuestras redes sociales de Instagram, LinkedIn, Facebook y TikTok como Alura Latam y en nuestra página aluracursos.com. Y también agradecer a Cris otra vez, aquí mi co-host, por otro episodio del Café.tech. Gracias Gaby, gracias Sabino y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio donde desconstruimos y construimos bastante sobre Excel, Business Intelligence. Feliz de participar aquí, de aportar, ¿no? Y principalmente de presentar un proyecto que va a estar increíble, que es el Digital Skills, la Masterclass de Excel. Inscríbanse en el link que encuentran aquí en la descripción y nos vemos en estos proyectos súper interesantes y en un próximo episodio de nuestro Café.tech. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, chao.
Chao.